cuando me dijeron que tenía que compartir la palabra, yo ya había preparado, tenía una cita bíblica en la cual Dios me viene hablando, y creo que es también lo que nosotros hoy necesitamos. Y es lo que Dios nos está llevando también. Y todo esto que está pasando en el mundo, que también está tocando a Argentina, nos ha llevado a la iglesia a poder acercarnos más a Dios, a intimidar más con Dios. ¿Qué significa intimidar? A pasar tiempo con Dios. Porque quizás en la rutina, quizás en los momentos, en nuestro diario vivir, no teníamos este tiempo de estar en casa, no teníamos este tiempo de poder charlar, de poder compartir la mesa con nuestros hijos, nuestra familia, y muchas veces se hace difícil por la rutina, porque uno trabaja, el otro viene, el otro se va. Y bueno, yo creo que Dios en este tiempo nos está llevando a que la familia pueda unirse en la presencia de Dios. Dice, como cantamos recién, donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, siempre hay libertad. Y yo creo que esa prioridad de que la presencia de Dios siempre esté como prioridad hace que vamos a ver que todo lo que nosotros emprendamos, todo lo que nosotros anhelemos, todo lo que nosotros soñemos, lo vamos a recibir. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe. No vivirá por lo que tiene en el bolsillo. No vivirá por los planes que le dé el gobierno. No vivirá por todos los subsidios que puedan darnos, sino nuestra economía viene del cielo. Así que todo aquello que vos en este año, yo cuando me ponía a pensar, este año fue durísimo, como empezamos con algunos problemitas físicos, de enfermedad, bueno, problemas, en fin. Y encima todo esto del coronavirus y bueno, todo lo que nos está pasando, yo digo, todo nos tiene que ayudar a bien. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por algo la Biblia lo dirá. Porque si nos ayuda para bien es que Dios nos quiere enseñar algo. Es que tenemos que aprender algo después de todo esto que nos está pasando. Entonces yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta lo último. Y yo creo que la palabra de Dios hoy va a penetrar hasta lo último de tu casa. Hasta ese rinconcito ahí va a ser lleno de la gloria de Dios. Ese cuarto, esa habitación. Quizá hay mucha gente que está deprimida, hay mucha gente que está por la cuarentena, está media, ¿cómo decirlo? Está media... Irritable. ¿Cómo? Irritable, esa palabra, exactamente, irritable. Y a veces no se aguantan en la misma casa. Porque claro, todos los días convivir es difícil. Entonces que Dios nos ayude a poder guardar la presencia de Dios. Como canté recién esa canción. En mi casa habite la presencia de Dios. Que yo guarde eso. Que no lo cambie por nada. Y yo quiero que podamos leer una cita bíblica en 2 Samuel, capítulo 6. Vamos a leer versículos 4, 3 y 4 si no me equivoco. Y acá habla, dice, el cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esto está hablando del arca del pacto de Dios, que había sido tenida por los filisteos en ese tiempo, había sido robada al pueblo de Israel, el pueblo de Israel había sido vencido y el arca del pacto fue a parar en manos de los filisteos. Entonces cuando David entra a reinar, en su reinado lo primero que hace
es buscar el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Era un cofre donde ahí se glorificaba la presencia de Dios. Y bueno, dice el versículo 4, el cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el cofre, le pusieron sobre un carro nuevo que iban guiado por Usa y Ahio, hijos de Abinadab. Ahio iba delante del cofre. Versículo 5 dice, y David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios, al son de los músicos de arpas, al son de la música, de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. El verso 6 dice, cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Usa sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera. Verso 7 dice, pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usa, partiéndolo en dos. Y por eso llamó a ese lugar Pérez Usa. Pero luego sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gad. Verso 11. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. Y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Aquí el pueblo de Israel había perdido una de las cosas muy importantes y preciadas, que era el arca del pacto, y que estaba en manos de los filisteos. Dice David, cuando él asciende como rey de Israel, lo primero que hace es buscar el arca, recuperar el arca del pacto. Y dice que él la va a buscar en un carro nuevo. En un carro nuevo que estaba llevado por bueyes, por animales. Y sabe que una de las ordenanzas que vemos, creo, en el libro de Deuteronomio, es que el arca del pacto no tenía que ser llevado por animales, sino por los sacerdotes consagrados. Y dice que iban cantando, alabando a Dios y adorando a Dios. Y dice que había 2 jóvenes, Usa, uno se llamaba Usa y otro Ahio. Y dice que Usa en un momento, dice que el carro iba andando y se tropezó con una piedra y dice que el arca se iba a caer y dice que Usa quiso sostenerla. Dice que en ese momento cayó y fue muerto. Porque era una temeridad hacer eso. No era para algunos tocar el arca, llevar el arca, sino para los sacerdotes, para aquella gente consagrada. Y dice que David, al ver esto, sintió miedo. Imagínense todo ese escenario, sintió miedo de lo que había visto, de lo que había pasado. Y yo creo que habrá sentido más miedo él, porque se dio cuenta que
el arca tenía que haber sido llevada por los sacerdotes, no en un carro, no con bueyes. Pero dice que Dios le quitó la vida a ese muchacho porque quiso tocar el cofre, el arca. Y eso era una temeridad en aquellos tiempos. Fíjese que muchas veces, como le pasó a David, a veces tenemos miedo de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es amor, es alegría, es gozo, pero también es justicia y juicio. Y dice que David, cuando vio todo ese escenario, dice que le dijo a los demás, no vamos a llevar el arca a Jerusalén, vamos a llevarla a casa de Obed-Edom. Obed-Edom. ¿Sabe quién era Obed-Edom? Cuando empezamos a investigar a este hombre, no era del pueblo de Israel. Obed-Edom era oriundo de Filistea. Era un filisteo. Su familia era filistea. Por lo tanto, él era un pagano. Por lo tanto, era idólatra. Pagano de los paganos. Era una persona que adoraba a los ídolos. Que no vivía según la presencia de Dios. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cómo Dios hace llegar el arca a ese lugar? Algo tan específico, algo tan santo. A un lugar donde esa persona no era lo que el arca del pacto necesitaba, donde tenía que estar, sino en un lugar santo, donde habita un hijo de Dios. Pero no, este hombre dice que era oriundo de Filistea. Era un filisteo, era un pagano. Pero dice que a Dios le plació. Si usted me pregunta hoy, ¿por qué Dios eligió a ese hombre? Y por qué a Dios le plació. Porque a Dios se le antojó. Y sabe que así es Dios con cada uno de nosotros. Él no nos eligió por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Él no nos elige hoy por lo que somos, sino por lo que podemos haber sido. Y este hombre, cuando yo veo esta actitud de Dios hacia él, me hace recordar cuando conocimos a Dios, cuando usted conoció a Dios, cuando usted pasó a ese altar y recibió a Jesús como Salvador, y la presencia de Dios invadió su casa, invadió su corazón, invadió toda su familia. Ese primer día que usted conoció a Dios y ahí entró la verdad a su casa, entró la verdad a su interior. Fíjese cómo Dios tiene, por gracia, eligió a este hombre. Porque yo no leo en la Biblia quizás a otro hombre que haya recibido esa gracia que tuvo con Obed-Edom. Dice que este hombre recibió eso, así como tú un día recibiste a Jesús como Salvador. No por lo que eras, sino a pesar de lo que eras. Él vino a tu vida, Él te recogió, Él te dio una oportunidad, Él te hizo conocer la verdad. ¿Y sabe qué? Yo me imagino que Obed-Edom no entendía nada. Porque él habrá pensado, pero ¿cómo puede ser que traigan esto, algo tan santo a mi casa, si yo no soy del pueblo de Israel, si yo no lo puedo cuidar? Pero sabe que Dios escogió a Obed-Edom, un filisteo, un pagano. Y a veces Dios es así, ¿no? A veces no sabemos cómo Dios actúa, pero elige a aquel que nadie da nada. Ahí va Dios y lo hace conocer la palabra de Dios y lo levanta. Aquel que parece que no, que es el más rebelde, aquel que parece que no tiene solución, a ese Dios usa. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque Dios se le plació. Porque la gracia de Dios es demasiada para nosotros. Entonces yo me imagino que Obed-Edom habrá dicho, pero ¿qué pasa? ¿Qué hago ahora? Tengo que hacer lugar en mi casa.
porque va a venir el arca del pacto, algo tan santo, toma su lugar. Dice que lo primero que hizo fue limpiar su casa. ¿Qué significa limpiar su casa? Para él, sacar los ídolos que había, sacar todo aquello pagano que él tenía y preparar un lugar donde estuviera el arca del pacto, la presencia de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios. Dice que él tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hago con esto? Yo pienso que haber dicho, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Así que dice que empezó a limpiar y a preparar el lugar donde iba a estar el arca del pacto. Empezó a limpiar su casa y eso nos habla muchas veces de empezar a ordenar nuestra casa. A sacar los ídolos. ¿Qué ídolos, pastor? ¿Qué ídolos puede tener yo? Hay tantos ídolos anónimos que a veces la iglesia tiene. Hay tantos ídolos que a veces puede ser el yo de uno mismo, el ídolo. Puede ser yo, el que lo sé hacer todo, el que lo sabe todo, el que, ¿qué me va a enseñar el otro a mí si yo lo sé todo? Eso es autosuficiencia, orgullo, son pequeños ídolos que no están en algo para adorar, así arrodillarte, pero están dentro de tu corazón. Y yo creo que Dios en este tiempo está empezando a sacar los ídolos, el orgullo, la autosuficiencia, y está poniendo amabilidad, está poniendo paciencia, está poniendo benignidad, está poniendo amor, todo lo que en una casa se necesita para que la presencia de Dios reine. Hay tantos ídolos que quizás tenemos que sacar de nuestro corazón. Escuche, ídolo significa que ocupen el primer lugar. No sé qué estará ocupando el primer lugar en tu casa. Quizás sea un hijo, quizás sea tu trabajo, quizás sea tu estudio, quizás sea tu ministerio, quizás sea la iglesia. Pero sabe que el primer lugar es Dios. Para hacer, primero hay que ser. Y yo creo que Dios nos está llevando en este tiempo a poder sacar esos ídolos, a limpiar como hizo Obed-Edom. Y decir, no, yo tengo que preparar un lugar donde esté esta presencia tan especial. Y dice que él empezó, yo me imagino que el primer mes habrá empezado a notar alguna diferencia en su casa. Empezó a notar que sus familiares que estaban peleados con él empezaron a venir a visitarlo. Pero ¿cómo puede ser que él me venga a visitar si no me podía ver? Si yo no lo podía ver y me vienen a visitar, ¿qué está pasando en mi casa? Empezó a pensar y a decir, algo sobrenatural está pasando acá, yo creo que es esto que me han traído. Dice que él empezó a tomar una decisión y decirle, Señor, si tu presencia está acá, porque me estoy dando cuenta que en un mes mi familia se está volviendo, quizá había un hijo que estaba fuera de su casa y vino a pedirle perdón, quizás aquel pariente no lo podía ver y vino a decirle discúlpame porque actué mal, quizás aquel hermano de la iglesia vino y le dijo a aquel hermano que estaba, Señor, ¿me podés perdonar porque quizás te herí, quizás hablé mal de vos? Todos somos un Obed-Edom, donde tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra casa, para que la presencia de Dios esté ahí. Por lo tanto, todo lo que esté a nuestro alrededor será afectado por la presencia de Dios. Todo será afectado por la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Dice que su familia prosperó. Prosperó Obed-Edom, su familia, y todo lo que él tenía. Sus bienes se multiplicaron, sus campos se multiplicaron, todo lo que tenía se multiplicó
Y sabe que cuando uno tiene la presencia de Dios, es evidencia de que algo está pasando. Obed-Edom tenía la evidencia de que había experimentado en un mes, 2 meses, algo está pasando en mi casa, algo está cambiando, el ambiente está cambiando, la atmósfera está cambiando. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios en mi casa y por lo tanto eso pasa porque yo le estoy dando el lugar de prioridad en mi casa. No entiendo lo que está pasando, habrá pensado él en la noche cuando se iba a dormir. ¿Qué es esto? Entonces, cuando uno ve esto que estaba pasando en Obed-Edom, muchas veces digo yo que la presencia de Dios es la evidencia interior de lo que va a suceder en lo exterior. Si la presencia de Dios está contigo, todo lo exterior empieza a cambiar. Porque vos tenés algo diferente, porque vos tenés aquella presencia que te hace a vos ser diferente y empiezan las cosas a cambiar. Quizás en los primeros tiempos no se vea, quizás sea un poco oscuro, quizás no puedas ver, pero la presencia de Dios está trabajando. El silencio está trabajando. Aunque vos no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, la presencia de Dios está trabajando cuando tú le das el primer lugar en tu casa. Tu familia se da cuenta, tus familiares se dan cuenta. Tus amigos se dan cuenta, esta persona no es igual, él ha cambiado. Entonces yo creo que la presencia de Dios, eso impactó en Obed-Edom e hizo que, ¿sabe qué? Toda la gente evidenciara en él que había un cambio. Y es así, cuando vos tenés la presencia del Señor, algo sobrenatural sucede en tu casa. Y los de afuera se dan cuenta. Es más, los de afuera yo me imagino habrán pensado, pero ¿cómo puede ser que este filisteo prospere, tenga mucha riqueza ahora, Dios lo bendiga? Si es un filisteo, habrán pensado los mismos filisteos, pero este hombre había puesto a Dios en su casa, la presencia de Dios estaba en su casa. Y sabe que cuando se enteró David de que algo estaba pasando en la casa de Obed-Edom, yo quiero que leamos el versículo 11 de nuevo. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses. Y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Cuando el pueblo de Israel se enteró, siempre hay uno que se entera, ¿yo? Siempre hay uno que se entera de la bendición de otro. ¿Y qué? Le empieza a contar a otro. Dice que uno de ellos fue un israelita y empezó a contarle esto a David. Y dice así. Alguien fue a decirle a David cómo Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto. Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén e hizo una gran fiesta. Versículo 13 dice, cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría, llevando puesto solo una túnica sacerdotal de lino, y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Entonces, cuando David se entera de que Obed-Edom había sido bendecido, ahí fue inteligente y dijo, entonces ahora yo voy a buscar el arca del pacto. Ahora me doy cuenta que el Señor nos quiere bendecir. Dice que David va, golpea la puerta de la casa de Obed-Edom y Obed-Edom lo atiende
y le dice a Obed-Edom, ¿cómo anda el rey? ¿Qué hace por aquí? Y el rey David dice, vengo a buscar el arca del pacto. Yo me imagino que Obed-Edom le habrá dicho a sus familiares, a sus hijos, anda, vayan a esconder el arca del pacto en algún lugar, pero que no se la lleven. Porque esto nos trae felicidad, esto nos trae armonía, esto nos trae bendición. Me imagino que Obed-Edom habrá dicho, llévame a mí, lleva, no sé, te doy todos los campos, te doy todo lo que tengo, pero no me quites la presencia de Dios por medio del arca. Pero dice David que se la tenía que llevar. Y así fue. David llevó el arca, esta vez la llevaron los sacerdotes, gente consagrada, porque la presencia de Dios no es para gente no consagrada, sino para gente que dice, yo quiero comprometerme con Dios. Yo quiero tener a Dios en mi corazón. Yo quiero pagar un precio. Yo quiero ser diferente. No para decirle a otro que soy diferente, sino porque está la presencia de Dios conmigo. Por lo tanto, yo voy a bendecir a los otros. Entonces dice que David le agarró, puso el arca en manos de los sacerdotes, y la llevaron, y dice que hubo júbilo y ofrecían sacrificios. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta hay sacrificio. Cuando el poder de Dios se mueve en el pueblo, hay danza, hay júbilo, hay alegría, porque está la presencia de Dios. Imagínate si podés tener todo el oro del mundo, podés tener toda la riqueza del mundo, podés tener los mejores autos, puedes tener lo mejor de lo mejor, pero si no tenés la presencia de Dios, de nada te vale tener todo eso. Puedes tener la mejor familia, puedes tener la mejor posición delante de aquellos que quizás te pueden exaltar, aquellos que te puedan aplaudir, pero si no tienes la presencia de Dios, que es la base, que es la esencia de Dios, no vas a poder tener éxito en la vida. Así que yo en esta noche te digo, tenés que tomar una decisión. Tenés que jugar como se jugó Obed-Edom. ¿Sabes por qué? Porque él te eligió a ti. Él me eligió a mí. No por casualidad, sino por una causalidad. Dios siempre nos eligió con un propósito. Porque Él tiene propósitos eternos contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu ministerio. Dios tiene propósitos eternos. Y cuando digo propósitos eternos, no son temporales. No son aquellos momentos temporales que pasamos en la presencia de Dios, sino eternos. Y que vos te puedas comprometer. ¿Sabes que los privilegios son para aquellos que se comprometen? Y tú honras la unción de otro. Y esa unción te llegará a ti. Esa unción que tanto anhela, esa presencia que Dios que tiene otra persona, si tú honras, esa unción te va a llegar a ti. Por eso hoy yo te animo, hermano, te animo a aquella persona que me está viendo, que pueda acercarse a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya se acercó a vos. Nada más que no te has dado cuenta muchas veces. Porque Dios te ha cuidado, te ha guardado de un accidente, Dios te ha cuidado de aquella enfermedad, Dios te ha cuidado de tantas cosas. Y vos no te diste cuenta que Dios está a tu lado. Es más, a veces no te das cuenta que Dios está dentro tuyo. Y vos le negás con tus acciones, con tus errores. Y le decís, Señor, pero yo sé que vos estás. Pero al mismo tiempo tu mente dice y empieza a dudar de lo que Dios ha dicho sobre vos. Así que yo te animo en esta noche a que puedas decirle, Señor, entra en mi casa. Entra en mi vida. Señor, así como Obed-Edom tuvo 3 meses, yo declaro una palabra sobre tu vida en esta noche. Que no sea algo va a pasar en 3 meses. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Dios te va a cambiar esa situación que parece catastrófica. Dios en 3 meses hará milagros. Dios en 3 meses hará aquellas cosas que por años no lograste, vas a lograrlo en este tiempo. Si la presencia de Dios está con vos, si la presencia de Dios gobierna tu casa, si la presencia de Dios gobierna tu vida, yo te declaro en esta noche, en 3 meses vas a recibir lo que tanto has anhelado. Yo no sé lo que estarás orando a Dios,
Pero este año es un año de victoria, porque después de la tormenta, después de la prueba, después de aquello que parece catastrófico, viene la presencia de Dios tocando nuestras vidas de una manera extraordinaria. Él va a provocar un avivamiento, Él va a provocar un avivamiento de su palabra. Es hora de predicar la palabra, hermano, es hora de anunciar el mensaje de Dios. Dios está llamando a la iglesia en este tiempo a empoderarse en las casas para salir después y empezar a predicar. Es más, que tú prediques hoy online, que des una palabra, que no estés solamente pasando un tiempo y tirando algunas cosas vanas o no vanas, sino que des una palabra por Facebook, una palabra por Instagram. Ocúpate el tiempo y bendecí a otros. Porque hay gente que está esperando una palabra seria, una palabra de responsabilidad, una palabra de Dios. No lo que le ofrece este mundo constantemente. En este tiempo somos llamados a cuidar la presencia de Dios. Somos llamados a tomar una decisión por Dios. Yo creo que este es el tiempo. Yo quiero que hagamos una oración en esta noche. Ahí donde estás en tu casa, ahí donde estás reunido, quizás con tu familia, quizás solo, quizás estás en algún lugar, ahora el lugar es nuestra casa, pero quizás ahí estás solo en tu casa, no hay nadie, solamente estás vos. Y yo quiero que oremos en esta noche y declaremos que la presencia de Dios llena nuestra casa. Señor, en esta hora te doy gracias. Señor, Padre Celestial, gracias porque tú te mueves, Señor, en la alabanza de tu pueblo, en la adoración de tu pueblo, Señor, y en la presencia tuya haces milagros, Señor. Y yo creo, Señor, que en esta noche estás tocando las vidas, Señor, de aquellos que están viendo, Señor, de aquel que está necesitado, Señor, de aquel que está escuchando, Señor, esta palabra, que ha escuchado esta palabra, Señor, que pueda, Señor, reflexionar, Señor, y ponerte a ti, Señor, como la prioridad absoluta, Señor, que tu presencia llene su casa, Señor, que tu presencia, Señor, haga milagros, Señor. Yo sé, Señor, que si tú, Señor, estás en la casa, Señor, hay cambios. Hay cambios, Padre Celestial, lo declaro en esta noche sobre cada casa, Señor, sobre cada familia, sobre cada pastor, sobre cada líder, Señor, sobre cada joven, sobre cada adolescente, Señor, aún sobre cada niño también, Señor, sobre cada abuelo, Señor, que está viendo, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, declaro una palabra, Señor, que viene de lo alto, Señor, que tu presencia pueda tocar sus vidas, Señor. Oh Dios, en esta hora declaro, Señor, que tú gobiernas nuestra casa, Señor. No solamente nosotros gobernamos, sino que tú gobiernas por sobre todas las cosas, Señor. Tú, Señor, nos has dado las armas, que es la oración, que es la palabra, Señor, que es la oración, que es la adoración, Señor. Oh Dios, en esta hora, Padre, que nuestras casas sea impregnada de eso, Señor. Que nuestra casa sea llenada, Señor, de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, Señor. Y que salgamos, Señor, de este tiempo de cuarentena, Señor. Oh Dios, y podamos, Señor, predicar aún más tu palabra. Podamos, Señor, comprometernos más, Señor. Oh Dios, para que tú nos puedas bendecir más, Señor. Porque gente que se compromete con Dios tiene éxito en la vida. Señor, gente que se compromete, que se juega por Dios. Señor, tú, Señor, pagas bien. Señor, tú, Padre Celestial, te juegas. Señor, y te das todo por nosotros como te diste en la cruz del Calvario. Que aún ni me conocías, ni conocías a mi hermano o a aquella persona que me está viendo, pero tú moriste en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, nos diste redención, nos diste, Padre Celestial, la solución para que podamos estar, Señor, hoy, Señor, con nuestra familia, con aquellos que queremos, Señor. Te damos gracias, Señor, y queremos que tu presencia reine, Señor, en nuestra casa, reine en nuestro hogar, Señor. Por eso te agradecemos, te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Sabe que les recuerdo una vez más,
Mañana los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes, conéctense onlinemente. El domingo a la mañana va a estar nuestro profeta y nuestro apóstol a las 10 de la mañana. Y el domingo a la tarde nuestro pastor Néstor y nuestra pastora Andrea. Así que Dios les bendiga. Nos vemos junto con mi esposa y mis hijos. Le damos bendición y que ustedes puedan en esta noche descansar bien, en paz y adorar a Dios. Amén.